Ya estamos listos para iniciar con este otro tema. Tenemos a Carlos Rondal, ingeniero químico, Andrei Cambronero, letrado del Tribunal Supremo de Elecciones, y Edgardo Araya, abogado ambientalista. Justamente vamos a iniciar con don Carlos Roldán. Muy buenos días. Básicamente, don Carlos, para que usted nos comente por qué se podría en Costa Rica, qué es la viabilidad que usted concreta para poder realizar la exploración petrolera y de algunos otros recursos acá en nuestro país. Muy buenos días, adelante. Bueno, muy buenos días y muchas gracias por esta oportunidad. Decirles que, bueno, hace unos 30 años, Recope junto con compañías canadienses y mexicanas hicieron unos estudios geofísicos para determinar el tipo de estructuras que existen en Costa Rica y se encontró que había un potencial muy interesante de rocas llamadas rocas sedimentarias, que son las que normalmente contienen cantidades interesantes de petróleo y gas natural. Personalmente, la duda que muchos costarricenses pueden tener de petróleo o gas natural en Costa Rica, les puedo decir que no hay duda. ¿Por qué razón? Porque hay un río, un riachuelo en San Carlos, en donde usted puede remover piedras y ve cómo brota petróleo. De hecho, tengo una muestra de petróleo en mi casa, de petróleo costarricense. Y también cerca de ahí hay un pozo en donde uno puede observar cómo brota el gas natural. Fue un pozo construido hace 30 años y lleva ese periodo de tiempo emitiendo gas natural al ambiente. Bien, estamos teniendo un pequeño problema con lo que es la señal, justamente para continuar escuchando a don Carlos. Vamos a pasar justamente con don Edgardo Araya, abogado ambientalista. Don Edgardo, muy buenos días. También para conocer un poco ese equilibrio, la necesidad de ese equilibrio entre la exploración petrolera y la parte ambiental. Adelante. Bueno, buenos días. Buenos días a toda la gente que nos está viendo y escuchando. Bienvenidos aquí a esta esquinita de nuestra casa. Miren, la discusión aquí no es si hay gas natural o si hay petróleo no, en el país. Miren, el problema es cuál es el país que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. ¿Cuál es el futuro de los que hoy no han nacido aún? Quiero que la gente que me está viendo, me está escuchando, piense en sus nietos, piense en sus hijos, piense en las imágenes desgarradoras que hemos visto cuando hay derrames de petróleo, todos los animales, cómo son intoxicados, cómo se destruye el planeta, cómo hemos venido en un proceso de destrucción del planeta, cómo estamos ante algo que se llama cambio climático, que prácticamente nos coloca hoy en una discusión sobre la supervivencia de nosotros como seres humanos en este planeta. Y quienes nos han llevado a este límite, digamos, casi que de debatir sobre nuestra propia existencia en el planeta, es precisamente este modelo de extracción y de, digamos, modelo extractivista que le saca más al planeta de lo que puede dar. Entonces, miren, el tema aquí es que Costa Rica hace ya bastante tiempo optó por ponerse a la vanguardia en el mundo en energías renovables, bien, en buscar alternativas a las energías convencionales, como puede ser el petróleo y como puede ser el gas natural. Tenemos mucha potencialidad, por ejemplo, Recope puede, y hay proyectos de ley en ese sentido, utilizar parte de su presupuesto para investigar en energías renovables no convencionales. Si lo que queremos es ponernos a la vanguardia en energía que nos garantice vida en el futuro. El petróleo, el gas natural, es el pasado. Ya más bien la tendencia mundial es a dejar los combustibles fósiles. Acabamos de firmar el protocolo, el convenio de París, venimos del protocolo de Kioto, donde es una emergencia nacional el tema del cambio climático. Y el tema del cambio climático tiene que ver con la colocación de gases de efecto invernadero en el planeta, es decir, con la combustión de este tipo de energías. Entonces, nos preocupa el hecho de que queramos retroceder como pretende retrocederse
este proyecto. Por supuesto que en el ámbito del referéndum, pues saludamos que sea una iniciativa, se pueda hacer por referéndum, y esa no es la discusión, el tema, ¿no? El tema de la calidad democrática de lo que puede darse en esta discusión. Ojalá que tengamos, eso sí, si se logran recoger las firmas, equidad en cuanto al acceso a, pero para dar este posicionamiento de entrada, yo creo que la gente Don Edgardo. definitivamente pensar cuál es el país, cuál es el planeta, cuál es el futuro que dejar a sus hijos, el de la destrucción, el de la contaminación, o garantizando que los hijos de nuestros hijos aún puedan tener un planeta donde vivir. Don Edgar, justamente con esto que usted menciona de la contaminación y demás, en el caso hipotético de un derrame de petróleo en mares costarricenses, ¿cuáles son las consecuencias que esto tendría? Bueno, imagínense, creo que todos tenemos en la mente en algún momento algún tipo de imagen, ¿verdad? De cómo ese petróleo queda ahí en el mar. Hay procesos, hemos desarrollado algunos procesos para limpiar, esa limpieza nunca es completa, digamos, la afectación al ambiente no se recupera. Y bueno, a eso nos estamos exponiendo a cambio de qué, de posibilidades de generar empleo, de crecimiento económico, pero ¿a qué costo? La gran pregunta aquí es, ¿cuánto nos cuesta realmente en temas sociales y ambientales, en temas de cambio climático, sacar ese petróleo versus lo que eventualmente el país podría recibir? Y además, ¿quién va a recibir esa riqueza? Porque América Latina, sobre todo América tropical, de ahí hay países que se han dedicado a la exploración y a la explotación petrolera. Díganme si han salido de la pobreza. Bien. No han salido de la pobreza. No han logrado utilizar eso como la fórmula mágica, como se plantea, para poder salir de la pobreza. Sí, ya vamos a continuar, nada más denos la oportunidad también de conversar con Andrei Cambronero, quien es el letrado del Tribunal Supremo de Elecciones, porque fue justamente el Tribunal Supremo de Elecciones el que pues, dio el visto bueno, el banderazo para que se empezaran a recolectar las firmas. Don Andrei, buenos días. Primero que todo, recordar por qué consideró de materia de referéndum el tema de la exploración petrolera, o sea, cuáles fueron los criterios que siguió el Tribunal Supremo de Elecciones para decir sí, esto es materia de referéndum, y el procedimiento que sigue para que se pueda realizar este referéndum. Buenos días. Muy buenos días a todos allá en el estudio y también a quienes nos ven y nos escuchan por la señal de Costa Rica CINART. Bien, hay que recordar que el Tribunal Supremo de Elecciones lo que ha dado es el aval para recolectar las firmas para eventualmente llevar a la ciudadanía una consulta popular sobre el proyecto de ley que presenta don Carlos Roldán. Sin embargo, estos son actos preparatorios, todavía el tribunal no ha hecho el análisis final que vendría o que correspondería hacer una vez que el grupo gestor, en este caso don Carlos y la gente que le apoya, presente ante el organismo electoral las firmas requeridas, esas 170,000 firmas para las cuales tiene 9 meses contados a partir de que se entregan las primeras hojas o los primeros formularios, poco para precisar la información que dábamos antes, y esos 9 meses pueden prorrogarse hasta por uno adicional. De suerte tal que en este análisis preliminar que se ha hecho, lo que se contrasta es que no existan dentro del proyecto materia que está excluida de ser sometida a consulta por parte de la ciudadanía, que está contemplado en el artículo 105 de la Constitución. Ahí son las materias que el propio constituyente ha establecido vedadas para conocimiento a través de ese Instituto de Democracia Semidirecta. Y bueno, se han rendido también los informes por parte del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa. De suerte tal que no se ha hecho un análisis final y no podríamos ahondar pues, en aspectos o particularidades del proyecto porque, como le digo, todavía corresponderá hacer un último análisis una vez que, en el caso eventual de que se recojan las firmas, deba hacerse. El costo sí es bastante alto para realizarlo en caso de que se hiciera. Bueno, como se mencionaba, el costo aproximado oscila entre los 2.500 y los 3.000 millones de colones. No obstante ello, dependiendo de los tiempos en los cuales se celebre la consulta, esta, si bien es cierto, no puede llevarse a cabo en una elección nacional, sí que es cierto que podríamos celebrar la consulta junto con, por ejemplo, una elección municipal, con lo cual los trámites o la logística pues tendría algún impacto en lo que sería ese costo de la organización.
Eso es lo que le iba a consultar don Andrei Cambronero, letrado del Tribunal Supremo de Elecciones. En caso de que se recojan las firmas, que el Tribunal Supremo de Elecciones le dé el visto bueno y tenga que organizar el referéndum, básicamente estaríamos hablando de que coincide con las elecciones municipales, lo cual pues trae toda una complejidad logística adicional a lo que ya son las elecciones municipales. Pues desde hace algunos años el tribunal efectivamente ha aclarado a través de su jurisprudencia que podría llevarse a cabo una consulta popular de alcance nacional, un referéndum, de forma conjunta con las elecciones municipales, de suerte tal que los costarricenses encontrarían pues una papeleta más y una urna más para pues recolectar cuál es la voluntad dependiendo de la viabilidad que tenga este proyecto o cualquier otro que esté a punto al momento de que el tribunal haga pues las respectivas convocatorias. Bien, muchísimas gracias a don Andrei. Vamos también a hablar con don Carlos Roldán, que tuvimos unos pequeños problemas de comunicación con la señal. Vamos a retomar lo que estábamos hablando con él. Don Carlos, básicamente, ¿cuáles serían esos otros recursos que también estarían en exploración, además de lo que es el petróleo? Y también, don Carlos, reiterar las críticas que se le hace a una iniciativa de este tipo, por ejemplo, de que sería altamente contaminante, que ya estamos pasando a energías renovables de otro tipo, que no hay garantías de que pues, haya viabilidad ambiental. Tal vez para que usted se refiera a esto, que lo mencionaba justamente don Edgardo Araya. Sí, bueno, primero que nada, creo decirles a los costarricenses que soy firme creyente en la democracia. Y creo que en la democracia todos tienen derecho a opinar, pero nadie tiene derecho a confundir. Lo que Edgardo Araya ha dicho, en 5 minutos yo duraría 2 horas para aclararles que todo lo que él dijo no es correcto. Primero, la extracción de petróleo y gas natural y el impacto ambiental depende de dónde se haga y cómo se haga. Hay países como Belice y Guatemala que han extraído petróleo con una afectación mínima del ambiente y lo hacen en zonas muy vulnerables. Además, con respecto al calentamiento global, le puedo decir que más bien, si Costa Rica extrae su propio petróleo, eso tiene un beneficio ambiental enorme. ¿Por qué? Porque vamos a dejar de utilizar barcos para traer el petróleo o la gasolina y el diésel que vienen desde Estados Unidos. Además, el petróleo en Costa Rica se va a extraer usando energía eléctrica que es producida 100% renovable, cosa que en este momento el diésel y la gasolina que estamos consumiendo viene de un país que produce la electricidad quemando carbón, lo refinan quemando carbón. Por lo tanto, si nosotros usamos nuestro petróleo y lo refinamos usando energías renovables, hay un beneficio ambiental que el planeta lo va a agradecer. También aclaro que yo también estoy preocupado del país que queremos entregar a nuestras generaciones. En este momento el 60% de los costarricenses no tienen un trabajo formal. Yo no quiero entregar a mi país, a nuestros descendientes, un país en esa circunstancia. Tenemos el peor desempleo de América Latina. Es cierto lo que dice don Edgardo, de que hay países de América Latina que aunque han producido petróleo siguen teniendo pobreza, pero la pobreza habría sido mayor si no hubieran extraído sus recursos naturales. ¿Por qué no hablamos de otros países como Noruega, como Estados Unidos, Australia, Holanda y otros países donde han sabido extraer los recursos naturales y lo han hecho bien? Si lo que dice don Edgardo de que el petróleo es del siglo pasado y que es un retroceso, que le explique a los costarricenses por qué Estados Unidos, el país más desarrollado del mundo, duplicó la producción de petróleo en los últimos 9 años. Hoy Estados Unidos produce 17% más petróleo que hace un año. Por eso les digo, y le digo a don Edgardo, vea, don Edgardo, usted es un abogado. Para hablar del tema energético, se requiere entender matemática, química y física, y usted no ha tenido esa formación. Don Carlos, Le pido, por favor, que si se va... vamos a dejar que justamente don Edgardo Araya conteste y reaccione a sus cuestionamientos. Adelante, don Edgardo. Bueno, Carlos, primero, yo también creo en la democracia. Si usted logra recolectar las firmas, vamos a tener una discusión, vamos a tener mucho más tiempo para discutir sobre este tema. Y primero le tengo que decir que todos los costarricenses vamos a tener que opinar, y entonces usted va a empezar con esos argumentitos de que solo usted sabe, porque usted es el que sabe de matemática y física. Entonces dejamos
fuera a toda el resto de la población de este país que va a tener que tomar esa decisión. Así que yo le pediría respeto a la población costarricense, que no toda es especialista en física y en química como usted. Y vamos a tener suficiente tiempo para debatir todo eso. Mire, don Carlos, en primer término, ¿por qué Estados Unidos está produciendo más petróleo ahora? Porque cree que con eso pueden proteger el planeta. No, eso es un cambio de actitud de un gobernante que está medio loco, que no cree en el cambio climático, cree que el cambio climático es una mentira, cree que esto es un invento de alguna gente para evitar el crecimiento de la industria estadounidense, negando una realidad evidente que es el tema del cambio climático. Carlos, si usted niega una realidad que ha concentrado cumbres del mundo, en Tokio, en París, donde nos hemos sentado, bueno, se sientan otros, a pensar cómo hacer para reducir los gases de efecto invernadero. Está claro que el tema de la extracción petrolera coloca millones de toneladas de dióxido de carbono en el planeta y es responsable en mucho de la situación climática que estamos viviendo, donde precisamente se pone en riesgo a la gente más vulnerable, a la gente que usted dice que le quiere dar empleo, porque en este país efectivamente no hay empleo. Bueno, a esa gente que hoy le puede sonar al oído muy interesante el hecho de que le pueden generar empleo, le quiero decir que la gente que luego termina sepultada en un terraplén, porque el exceso y el cambio climático nos aumentan los riesgos en este país, aumentan el nivel de los mares y compromete la existencia propia del ser humano, Carlos. Sí, no es un tema de saber o no saber, es cuestión de ver cómo está este planeta, cómo se ha venido desarrollando y es precisamente por la industria extractiva. Por eso incluso Costa Rica firmó el protocolo de Kioto y también firmó el Acuerdo de París y se compromete más bien a reducir los gases de efecto invernadero y más bien se compromete a ponerse a la vanguardia para encontrar energía alternativa, renovable, no convencional. Y esta propuesta suya pues va totalmente en sentido contrario, retrocediendo a lo que ya creíamos más bien habíamos superado en este país. Hay posibilidades de generar empleo de calidad con alternativas energéticas. Vamos a hablar la palabra a don Carlos Roldán también. Nos quedan pocos minutos, así que les pedimos que sean bastante concretos para que los dos tengan la oportunidad de ir haciendo sus conclusiones. Don Carlos Roldán. Y es que don Carlos justamente le quería consultar porque usted decía al inicio de su intervención que está seguro de que existe petróleo en Costa Rica. Entonces, también que nos comente un poco, ¿verdad? Si eso es así, ¿qué ganaría el país? Se habla de sumas millonarias, específicamente un poco esto y la respuesta. Necesitamos que sean más concretos para poder darle la palabra a ambos. Claro, rápidamente. Noruega, que es un país con una gran cultura ambiental y que nos supera en ese aspecto, está aumentando la producción de petróleo. Ahí se los dejo a los costarricenses para que entiendan que la situación no es como don Edgardo lo dice. Vean, el petróleo lo estamos comprando a $60 y en América Latina el costo más alto anda alrededor de $10. Eso significa que le podemos inyectar a la economía nacional ahorros por más de $1.000 millones que permitirían justamente invertir en reducir nuestra huella ecológica haciendo proyectos sensatos como carreteras eficientes, trenes eléctricos, mejorar la infraestructura vial, bueno, muchísimas cosas, mejorar tratamiento de aguas y todo eso es lo que generaría empleos directos, ¿verdad? Por otro lado, también hay que tomar en cuenta que a nivel centroamericano se genera mucha energía quemando combustibles. Bueno, el proyecto plantea que usemos nuestras energías renovables para exportar electricidad a Centroamérica y que podamos reducir más de 1 millón de toneladas de CO2 al año por el hecho de que sustituyamos la generación térmica de Centroamérica con energía renovable de Costa Rica. En resumen, el proyecto estamos hablando de inyectar en la economía nacional $2.000 millones, que en este momento nos haría mucha falta. Don Edgardo Araya, su respuesta. Adelante. Bueno, primero, Noruega no tiene las mismas condiciones que tiene Costa Rica, no está en el trópico húmedo. A mí me gustaría ver esas experiencias y podríamos debatir en otro momento, don Carlos, cuáles son esas experiencias exitosas en Belice y en Guatemala. Si serán como las experiencias exitosas, por ejemplo, en Ecuador, cuando la Exxon durante años contaminó y envenenó un bosque. Hoy todavía Ecuador no se recupera del
costo que implica limpiar el desastre que hicieron ahí en la selva amazónica, ahí está. Entonces, me parece que decir que en otros lados, como Noruega, como Holanda, bueno, esos países tienen otras condiciones, no tienen niveles de vulnerabilidad como los nuestros, no están en el trópico húmedo como nosotros. Yo sí estoy de acuerdo en una cosa con usted, don Carlos, dejemos de consumir petróleo, pero no es sacándolo nosotros. Es, por ejemplo, apoyando alternativas, como por ejemplo, ¿por qué tenemos tan arrinconado a Franklin Chan, por ejemplo, con el tema de Adastra Rocket y el tema de plasma? Porque el mismo TEC, donde usted trabaja, por ejemplo, han hecho avances maravillosos en el tema, por ejemplo, de buscar energía en plasma, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces más bien podemos mejorar el tema energético, podemos generar empleos de calidad y no extraemos y contribuimos, digamos, a la destrucción del planeta. Yo quiero terminar con esto. Miren, hoy como nunca, insisto, estamos en una discusión sobre la supervivencia de la especie humana. Hoy como nunca vemos cada vez más en Europa, por ejemplo, movimientos que le reclaman a la ciudadanía y a los gobernantes no hacer nada por el tema del cambio climático. Entonces, bueno, yo creo que Costa Rica puede continuar poniéndose a la vanguardia en decir, vamos a proteger el ambiente, vamos a asegurarle a las generaciones que hoy no han nacido que aquí tengan vida y poder seguir construyendo la democracia, construyendo en paz, generando empleo, pero sin destruir el ambiente. Y lo otro que sería, para terminar, es el tema también de la exportación de electricidad. ¿Cuántos ríos más tenemos que destruir para para exportar esa energía a Centroamérica? La energía eléctrica con uso, digamos, del agua, sí, efectivamente, es mucho más limpia que la petrolera, pero no podemos negar que destruye los ríos donde se hacen las represas, sobre todo estas represas a filo de agua, que son represas muy pequeñas, que están cortando y abriendo el cauce o la corriente del río y que es parte de la energía que el ICE la obligan a comprar de generadores privados, pésimo negocio para el ICE, muy bueno negocio para algunos cuantos. Y entonces, ¿cuántas comunidades más van a perder su río a costa de qué? Para exportar energía. Yo creo que en la parte de energía eléctrica Costa Rica es autosuficiente. El tema de la geotermia, por ejemplo, es un tema fuera de los parques nacionales que también puede explorarse. Es decir, este país tiene muchas posibilidades para mejorar las condiciones de empleo, pero también para mejorar la distribución de la riqueza, porque de eso no estamos hablando, ¿verdad? La riqueza que se genera. Bien, agradecemos mucho a Edgardo Araya, abogado ambientalista, Gracias, su participación. Y a manera de cierre, don Carlos, 30 segundos únicamente, ya tenemos que irnos. Pedirles a los costarricenses que nos apoyen con la firma para que eso se discuta como debe ser. Pueden buscar los sitios autorizados para recoger las firmas en el sitio de Facebook llamado Aprovechemos Nuestras Energías Costa Rica. Y hay un firme propósito de tratar de que esas firmas se recojan cuanto antes para que el Tribunal Supremo de Elecciones convoque al referéndum que coincida con las elecciones municipales y poder reducir el costo del referéndum a la 10ª parte, que es lo que yo calculo que podría costar el referéndum si lo hacemos junto con las elecciones municipales. Entonces, por favor, necesitamos las firmas. Ese tema se tiene que discutir. El gobierno nos está condenando 30 años más a depender de recursos energéticos extranjeros. Eso no se vale y va a tener consecuencias serias para nuestra economía. Tenemos que discutirlo, señores. Muchas gracias a don Carlos Roldán, ingeniero químico. Así es, y a Edgardo Araya, abogado ambientalista, y a Andrei Cambronero, letrado del Tribunal Supremo de Elecciones. Hasta acá la revista. Muchas gracias por su compañía.